amigos que hoy vinieron a escuchar la palabra de Dios. Eso me alegra mucho porque me dice que yo estoy haciendo un buen trabajo predicando la palabra de Dios. Con esa palabra yo quisiera tener una oración. Gracias Dios por este hermoso día que nos está dando. Señor, te damos gracias porque nos ha traído a tu casa de oración. Señor, te doy gracias porque has traído muchos de mis familiares y amigos aquí a tu casa, Señor. Te pido que el mensaje que yo traiga hoy no sea yo, Señor, sino seas tú. Entonces te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben qué es esto? Esto es una cámara de fotografía. Y hoy en día esas cámaras se usan como profesión, como esa es una de sus carreras. Él hace mucho dinero de eso y es algo que hoy en día se ha hecho regular, que la gente haga la fotografía su carrera. Pero no siempre hemos tenido los Canon y los Nikon. Todo empezó con el Kodak. Y esa cámara fue inventada por George Eastman. Y él se crió en Rochester, New York, donde a él le gustaba jugar béisbol. A él le gustaba jugar béisbol y mucho más con sus amigos. A mí también me gusta así, durante el verano, con amigos, we meet up y empezamos a jugar así, todo normal. Y él, un día caluroso del mes de agosto, estaba jugando béisbol con 5 de sus amigos. Y él, todo iba normal, él estaba jugando. There was outs, there was runs, y todo iba normal. Pero en uno de sus amigos llamado Carlos batió la pelota y la pelota salió bien alta. Podemos decir que hizo un home run. Y la pelota pasó por encima de una cerca de madera que estaba dividiendo una casa y el lote donde estaba jugando. Esa casa era la casa de una señora que se llamaba Grunt. Ellos pensaban que esa señora era una bruja o algo, porque ellos nunca la veían salir de su casa y ellos pensaban lo peor de ella. Entonces cuando ellos escucharon que la pelota rompió el cristal, lo primero que le vino a la mente fue, vamos de aquí, vamos a correr de aquí, yo no me quiero meter en problemas con ella. Pero Jimmy, el que pichó la pelota, le dijo al que la batió, a Carlos, que no se podía ir, porque él fue el que batió la pelota. Y él era el que tenía que ir a buscarla, porque si no, entonces ellos no iban a poder jugar, ya no iban a poder jugar más. Pero él le dijo a él que él no quería ir, porque él tenía mucho miedo, porque como ya saben, ellos pensaban lo peor de ella, ellos pensaban que ellos le iban, no sé, se le iba a comer o algo, pero ellos pensaban lo peor. Entonces George viene y le dice a él, le habla y le dice que si él huye sería un cobarde y perdería la pelota y él no iba a poder jugar con él, ya no iban a poder jugar cuando compraran otra pelota. Pero entonces George le dice a él y le dice, no te preocupes, no tengas miedo, yo voy y te acompaño. Y ellos se fueron a caminar a buscar la pelota. Entonces cuando iban de camino iban muy bien, como ok, I'm gonna get the ball, I'm gonna play. Pero cuando se fueron acercando más y más a la casa, los nervios empezaron a crecer más y más, así como yo estoy muy nerviosa aquí de estar aquí adelante, pero como quiera, siguieron, no pararon, no dijeron, no se devolvieron. Entonces los nervios le llegaron mucho más y más cuando tocaron el timbre. Los nervios ya le empezaron a llegar a sus pensamientos de que si huyo, que si me voy, que si me devuelvo, que si ya compro otra pelota y olvido esa. Pero como quiera se quedaron y siguieron y fueron a buscar la pelota. Entonces cuando ellos tocaron el timbre, que la puerta se abrió, ahí estaba la señora Brown con la pelota en la mano, pero con una sonrisa. Era con una sonrisa en la cara. Y yo no sé si solamente soy yo, pero si yo acabo de romperle un cristal a una señora que yo pienso que es bruja, y ella me abre la puerta con la pelota en la mano, sonriendo, yo estoy esperando que ella me tire esa pelota en la cara y que ya ahí me quede yo. Pero no, ella estaba feliz de que ellos habían vuelto a buscar la pelota. Y ella ya después de un tiempo, imagino de estar mirándose con una sonrisa, ella le dice, si esa pelota es de ustedes. Y ellos le dicen, bien asustados, que sí, que esa es su pelota. Y a ellos van y se disculpan, perdón, no fue nuestra intención, le pagaremos el cristal, no se preocupe, perdón. Y ella le dice, calm down, relax, que se tranquilicen, porque ella no quería que yo le pagara el cristal, porque ella no salía de su casa, porque ella estaba bien enferma. Entonces ella encontraba entretenimiento
verlos a ellos jugar con la pelota, jugando béisbol. Eso era lo único que ella podía hacer porque no podía salir sola de su casa, por eso es que ella nunca salía. Entonces ella ahí le dice a ellos que no se preocupen, no tiene que pagarle nada, y le dice que le devuelve la pelota y le dice vayan a terminar el partido. Y eso es como pidiendo que le vayan a romper otro cristal otra vez, porque si le acaban de romper un cristal hace como 10 minutos, no le va a devolver la pelota para que le vaya a romper otro. Eso es lo que yo me viene a mente. Y después que ellos ya se fueron, tenían la pelota, estaban volviendo al lote, ellos se sentían bien satisfechos de haber vuelto y hacer lo correcto, no solamente porque recuperaron la pelota, sino porque también encontraron que ellos le hacían a alguien feliz cuando ellos jugaban. Ellos se sentían bien satisfechos de haber hecho lo correcto. Y yo no sé si todos sabemos aquí, hermanos, pero cuando nosotros hacemos lo correcto, nosotros nos parecemos más y más a Jesús. ¿Y a cuántos de ustedes aquí le quieren parecerse a Jesús? A mí también. A mí me gusta hacer cosas en la iglesia porque yo me siento que me parezco más y más a Jesús, porque Jesús le gustaba predicar. Y así a mí también me gusta predicar porque yo siento que estoy haciendo algo bueno, estoy haciendo lo correcto cuando yo vengo aquí adelante y predico la palabra de Dios. Amén. Y aunque sí que los nervios y el miedo a uno de overcome te cogen, como quiera uno tiene que olvidar desde eso, porque los ángeles de Dios siempre van a estar con nosotros, siempre van a estar a nuestro lado. Así como lo estuvo con los niños de la historia. Y claro que no solamente el miedo y los nervios de nosotros, sino también los pensamientos que el enemigo nos pone en la mente. Él nos va a poner los pensamientos de que, deja de hacer eso porque, tú tienes miedo, o no haga eso, huye, no tienes que arreglar eso se va a pasar, el tiempo lo va a arreglar. Pero eso es mentira y nosotros debemos saber eso, que aunque, claro, nosotros pensemos que, si no lo hago, ya el tiempo se lo lleva, pero nosotros tuvimos ese chance de hacer eso correcto en ese momento, así como lo hicieron los niños en la historia. Y esos pensamientos de que huir, el enemigo no solamente lo ha estado haciendo hoy en día, él lo ha estado haciendo eso durante siglos y siglos. Y un ejemplo es el de Jacob. Jacob era un gemelo, su gemelo era Esaú, y cuando uno piensa de gemelo, lo primero que le viene a la mente son, ellos son iguales, nacieron el mismo día. Pero en este caso, ellos eran muy diferentes, no solo en cómo actuaban, sino también en cómo se veían. Por ejemplo, Jacob, él no tenía mucho pelo, era lampiño, no tenía mucho pelo. Y Esaú era velludo, él sí tenía mucho pelo. Ellos también eran diferentes en cómo actuaban. Por ejemplo, a Jacob le gustaba quedarse en casa, ayudando a su mamá en la casa. Al contrario, a Esaú le gustaba salir al campo, así ayudar con las siembras. Yo soy más como Esaú, a mí me gusta estar más afuera en los campos, que si la playa, cosas así. No me gusta estar mucho dentro de casa. Entonces, no sé si todos sabemos, pero en la antigüedad, el primer hijo de cada familia recibía una bendición especial. Esa bendición era que cuando el padre moría, ellos se quedaban como líderes de la familia, ellos se quedaban con todas las ganancias que el padre había recuperado durante todos esos años. Y nosotros pensaríamos que en esta ocasión no se la darían a ninguno o a los dos, porque ellos fueron los dos primeros varones de la familia. Pero aunque Esaú había nacido algunos segundos primero, él era el que iba a recibir la bendición, porque él en realidad fue el primer varón que nació. Pero cuando ellos nacieron, Dios habló con sus padres y les dijo que aunque Jacob había nacido después, él iba a recibir la bendición. Es como que yo soy el primer hijo de parte de mi padre, y es como que mi hermano venga y nazca y Dios le diga, olvídate del más grande y ahora dale la bendición al más pequeño. Eso es como que él se la robó a él. Entonces, cuando ellos eran pequeños, eso en realidad no era un problema, no tenían que coger esa decisión en ese momento, porque todavía ellos estaban pequeños y en realidad no sabían las responsabilidades que iban a tener. Y también porque el padre todavía estaba bien joven y podía quedarse con las siembras y todavía estaba bien.
Pero ya después que ellos fueron creciendo, que ya ellos sabían las responsabilidades que iban a tener y que ya el padre se estaba poniendo más adulto y más viejo, ya los padres decidieron que debían de tomar la decisión. Por un lado, Rebeca, la mamá de los dos, pensaba que debían de dársela a Jacob, no solamente porque así lo había dicho el Señor, sino también porque, como sabemos, a Jacob le gustaba estar en casa, entonces la mamá él lo veía como el hijo favorito, ella le gustaba más estar con Jacob. Pero por el otro lado, a Isaac, el papá de ellos, estaba pensando dársela a Esaú, no solamente porque él era el primogénito, era el que había nacido primero, el más grande, sino también porque él veía que él era responsable con las siembras, porque siempre se la pasaba con él afuera. Bueno, para hacer la historia más corta, Jacob terminó engañando a su padre, haciéndose pasar por su hermano Esaú. Y entonces Jacob recibió la bendición. Pero eso produjo una gran enemistad entre ellos dos, porque era Esaú que iba a recibir la bendición y él se sentía bien triste porque era Jacob que la iba a recibir en ese momento porque había engañado a su padre. Entonces, para Jacob salvar su vida, porque su hermano estaba tan furioso de él que hasta lo quería matar. Entonces, para Jacob salvar su vida, él tenía que irse a un lugar bien lejano. Pero antes de él irse, el papá de él lo mandó a llamar y le dijo algo. Si buscamos en nuestra Biblia, Génesis 28, 1 y 2, podemos leer lo que Dios le dijo, lo que su papá le dijo. Entonces Jacob llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer a las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujeres de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces, encima de que Jacob tenía que irse a un lugar bien lejano, ahora tenía que irse a un lugar mucho más lejos. Y cuando llegara allá, él no podía casarse con una mujer que encontrara, sino tenía que casarse específicamente con una de sus primas. Y hoy en día eso se ve like, I don't want to do that. Pero en ese tiempo eso era algo normal, así que los familiares se casaran y tuvieran hijos y tuvieran familias normales. Entonces, después de un tiempo ya Jacob le dijo a su padre que se iba a ir a Padán Aram. Y él se fue, emprendió su largo viaje. Una pregunta, ¿aquí cuánto de ustedes les gusta viajar? ¿A ustedes les gusta viajar a lugares solitarios o a lugares bien divertidos, con muchas personas? Divertidos, a mí también me gusta viajar, así me gusta ir en avión, porque yo siento que uno llega más rápido a los lugares donde uno quiere ir y como que se divierte más cuando uno está allá y como que disfruta más del lugar. Entonces, pero a Jacob no fue así, él iba solo, iba atravesando lugares solitarios y con mucho calor porque él iba atravesando desiertos donde no había muchas personas. Y también él iba a pie, él iba caminando y no sé si fue que su papá no le pudo dar un caballo o una mula para que llegara más rápido, pero sí, tuvo que irse a pie. Y encima de todo eso, él iba muy triste porque él se había separado de su familia para siempre y ya no podía regresar a su familia porque ya su hermano lo tenía sentenciado de que lo iba a matar si pudiera. También no se pudo despedir de su hermano por esa misma razón, porque su hermano lo quería matar. Y también porque él había engañado a su padre, él se sentía bien mal por eso, él sabía que había cometido un error en haber engañado a su padre. Y encima de todo eso, él sentía que Dios no estaba con él. Y esa es la idea principal que el enemigo quiere poner en nuestra mente. Cuando nosotros pecamos o cometemos algún error, que Dios se aleja de nosotros, que no importa cuánto nosotros oremos y oremos, es como si Dios se apartara de nosotros y como que nunca volviera. Y eso es un ejemplo, es como que usted vaya de pesca y coja un pez y esté ahí remando, y el pez se le vaya. Entonces el pez vuelve y coge el bait y usted como que se olvida como que el pez nunca estuvo ahí. Así es como Dios, nosotros somos el pez. Entonces cuando nosotros estamos ahí, Dios siempre va a estar peleando por nosotros.
Y cuando nosotros cometemos un error es como si nosotros no apartáramos, pero cuando nosotros volvemos a Dios, Él como quiera va a estar ahí esperándonos a nosotros y para seguir orando y estar a nuestro lado. Bueno, volviendo a la historia, Jacob el primer día se le pareció eterno, como siempre el primer día de todo viaje se hace eterno porque uno quiere llegar al lugar, y más a Jacob porque él cuando miraba hacia adelante lo único que veía era arena, él no veía nada más. Entonces cuando ya empezó a oscurecer, que todo él quedó en total oscuridad, él ya no podía seguir, no solamente porque estaba bien cansado, sino también porque ya estaba todo oscuro, él no podía ver dónde iba a ir. Entonces él lo que hizo fue que agarró una de las piedras que estaban por ahí y recostó su cabeza en ella. No sé cómo se quedó dormido, porque yo hasta con la almohada a veces no me puedo quedar dormido. Él se quedó dormido con una piedra en la cabeza. Entonces esa noche él tuvo un sueño, y en ese sueño él vio una escalera gigante, una escalera que llegaba hasta el cielo. Y en esa escalera él lo que veía era que ángeles subían y bajaban. Y todo arriba Dios estaba, y Dios le estaba hablando a Jacob. Y si buscamos en nuestra Biblia, Génesis 28, 13 al 15, podemos ver lo que Dios estaba diciendo. Y dice: y aquí Jehová está en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. A la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. En el versículo 13 Dios le está dejando saber a Jacob que ese es el Dios que él conoce, el Dios de su padre, el Dios que él ha estado conociendo desde que ha sido muy pequeño. Y también le hace una promesa, le está diciendo que la tierra donde él está acostado, él se la va a dar a él y a los descendientes, las personas que vienen después de él. Capítulo 14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semiente. Entonces Dios le dice ahí que los descendientes de él van a ser tantos como el polvo, y que en la tierra hay mucho polvo o poco. Hay mucho polvo, entonces sería que muchos descendientes van a venir después de él. Y para llenar todo el horizonte, y el oriente, y el sur y el norte, se necesitan muchas personas. Entonces todos los descendientes de él van a llenar todo este mundo. Y también él le dice que por él y por los descendientes de él, todas las familias, no una ni dos, sino todas van a ser bendecidas. Capítulo 15 dice: he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces Dios le dice a él que él nunca se va a apartar de su lado, no importa donde él esté, y que él no se va a apartar de él hasta que él no le cumpla todas las promesas y lo regrese a esa tierra donde él estaba. Entonces, hermanos, Dios no solamente le quiere dejar eso decir a Jacob, que no importa por qué nosotros estemos pasando, sea bueno o malo, Él siempre va a estar a nuestro lado y nunca se va a apartar de nosotros. Cuando Jacob se despertó de ese sueño, él estaba bien asustado porque Dios le había aparecido esa noche, porque como sabemos, él pensaba que Dios no estaba con él. Y Dios le sorprendió en esa noche con ese sueño y le dejó saber que él nunca se había apartado de él, no importaba en la situación o lo que él había hecho. Entonces, y también esa noche él le hizo muchas promesas a él le estaba dejando saber que iban a venir muchos después de él, no serían pocos, sino serían muchos los que vendrían después de él. Y eso es algo que todos nosotros debemos saber, que aunque nosotros cometamos errores, Dios va a estar a nuestro lado y nunca se va a apartar de nosotros. Amén. Bueno, hermano, ya para ahora concluir, yo quisiera decir que aunque sí pueda ser bien difícil a veces hacer lo correcto, porque el enemigo esté a nuestro lado, o porque nosotros tengamos miedo, no olvidemos que Dios está a nuestro lado y que Él nunca se va a apartar de nosotros.
No importa la situación o el lugar que nosotros estemos o lo que hemos hecho, Él nunca se va a apartar de nuestro lado, así como lo hizo con el niño y como Jacob en nuestra historia. Yo quiero hacer un pedido para las personas que hoy quieran confiar en Dios y pensar que Él nunca se va a apartar de nosotros. Yo quisiera que se pongan de pie y vengan aquí hacia adelante para nosotros tener una oración. Entonces, vamos a ganar un país, yo no muerdo. Oremos. Gracias Dios por este hermoso día que nos has dado. Señor, te damos gracias porque hoy tú nos has traído aquí a tu casa de oración. Este es el mejor lugar que nosotros pudiéramos estar hoy en día. Amén. Señor, te damos gracias por todas las personas que vinieron aquí adelante, Señor. Señor, te pido que tú nunca te apartes de su lado. Señor, te damos gracias también porque tú tendrás grandes planes para nosotros, aunque nosotros hagamos errores o cometamos pecados. Señor, te damos gracias porque tú siempre estás a nuestro lado. Señor, te doy gracias porque hoy me has dado la oportunidad de dar tu palabra. Señor, te doy muchas gracias y Señor, te pido que esta no sea la última vez. Señor, te pido que me des muchas más oportunidades para yo venir aquí adelante y predicar tu palabra. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.